Hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios. Mientras mis hermanos pasan rápidamente recordándole a todos los líderes, hermanos, este próximo martes nos toca reunión, así que a las 7 de la tarde los esperamos a cada uno de ustedes para que continuemos nuestra preparación, hermanos, como ya lo hemos estado llevando a cabo por algunas semanas. Y pues bueno, hermanos, vamos a prepararnos para la palabra el día de hoy. Les voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración, que sea Dios, como cada vez que nos reunimos, hablando al corazón de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por el gran privilegio que nos das de reunirnos en este día, miércoles. Te pedimos, Señor, en esta oportunidad, que seas tú, Señor, quitando cualquier distracción en nuestras mentes, cualquier argumento inválido en contra de tu palabra, Señor, derríbalo. Y te pedimos, Señor, que ahora que vamos a comenzar esta nueva serie, que seas tú, como cada vez que nos reunimos, hablando, Señor, a un nivel personal, pero también a un nivel congregacional, Señor. Cada una de las palabras, frases que nosotros encontramos en tu escritura tienen un propósito. Tú dices en tu palabra que toda la palabra es inspirada por ti, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y te pedimos, Señor, que a lo largo de esta enseñanza sea tu Espíritu Santo disponiendo un corazón humilde en cada uno de nosotros, Señor, y de la misma forma que nos dé la capacidad de llevar a cabo una práctica de todo lo que estaremos aprendiendo. Gracias te doy por la vida de mis hermanos y sé tú, Señor, el que continúe esa grandiosa obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Gracias te doy en esta oportunidad. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños a sus clases y nosotros nos vamos preparando, hermanos. Como ya recordarán, hermanos, la semana pasada ya concluimos con el estudio de las cartas de Pedro. En esta oportunidad, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a estar estudiando por el tiempo que a Dios le plazca las cartas a los Corintios. Si conocemos un poco, hermanos, acerca de estas cartas, sabemos que en su mayoría están llenas de reprensiones para una iglesia que era muy conocida por su carnalidad. Pero hay muchas aplicaciones, hermanos, que nos es necesario a cada uno de nosotros que, número uno, analicemos a la luz de la Escritura para que nos aseguremos, hermanos, que nosotros no caemos en ese mismo tipo de malas prácticas. En los tiempos antiguos, la ciudad de Corintio era una ciudad muy próspera, estaba ubicada en un lugar muy estratégico. Hoy en día, pues ya ni siquiera se menciona. Pero en aquel entonces, hermanos, incluso dentro del mundo pagano, la ciudad de Corinto era conocida por su inmoralidad en todos los ámbitos de la palabra. Era una ciudad donde abundaba el pecado. Incluso, hermanos, dentro de los paganos, de los que no conocían de Cristo, cuando una persona de alrededor se comportaba de una manera inmoral, un dicho común que tenían en aquel entonces era: te estás comportando como un corintio. Era tan mala, hermanos, la reputación de los habitantes de esta ciudad que era vista de una manera muy desagradable alrededor de las ciudades, y era una ofensa que alguien le dijera: te estás comportando como un corintio. Espero que ninguno de nosotros, hermanos, nos digamos así, porque sí suena medio feo. Y más cuando aprendamos por qué les decían lo que les decían. En esta carta, hermanos, podemos ver de la misma forma como fue el apóstol Pablo el que llega en su segundo viaje misionero a esta ciudad. Ya tenía un tiempo el apóstol predicando el evangelio en las diferentes ciudades griegas y macedonias. Y en el libro de Hechos, capítulo 16, nos enseña que finalmente llega a Corintio después de pasar por Filipo, Tesalónica, Berea. Del 16, 17 y 18 en el libro de Hechos podemos ver toda esta información. Pero en Hechos capítulo 18, versículo 1, dice la palabra de Dios: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.
Después de Pablo atravesar todas estas ciudades predicando el evangelio, llega a Corinto. Cuando llega a la ciudad de Corinto, hermanos, podemos ver en el libro de Hechos que Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, judíos que habían sido expulsados de Roma y que trabajaban el mismo oficio que Pablo en aquel entonces. Llega Pablo, se queda un tiempo y comienza a predicar los sábados en la sinagoga, de tal manera, hermanos, que Dios comienza a usar a Pablo para la expansión del evangelio, pero podemos ver de la misma forma que conforme el evangelio se va expandiendo en esta ciudad llena de pecado, se va aumentando también los obstáculos para el evangelio, y todo eso lo podemos ver en la carta, en el libro de Hechos, pero también en las cartas a los Corintios. Posteriormente podemos ver, hermanos, que llega Apolos también a la ciudad de Corinto y se une al trabajo que estaba llevando a cabo Pablo, y después Apolos se convierte en uno de los líderes de esta iglesia ubicada en Corinto. Y esta primer carta, hermanos, que vamos a estar estudiando por las próximas semanas, próximos meses, podemos ver que el apóstol de una manera detallada resalta y exhorta los pecados que se estaban practicando en esta iglesia. Podemos ver, hermanos, pecados de fornicación, idolatría, adulterio, homosexualismo, borracheras, robos, todo tipo de práctica de inmoralidad se estaba practicando, tanto en la ciudad, pero también, hermanos, lamentablemente dentro de la misma iglesia, como lo vamos a estar aprendiendo. La carta a los Corintios la primera carta, hermanos, son 16 capítulos, pero en estos 16 capítulos podemos ver una división clara en cuanto a 5 puntos principales que el apóstol Pablo toca del primer capítulo al capítulo 16. En medio de estos puntos principales, claro, el apóstol trata diferentes temas, pero los 5 puntos principales de los cuales vamos a estar viendo, hermanos, a lo largo de esta serie, específicamente en la primera carta a los Corintios, del capítulo 1 al capítulo 4, podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo trata lo que tiene que ver con las divisiones dentro de la iglesia. Había una actitud muy fea por parte de los habitantes de esta iglesia, de tal manera que ellos tenían sus predicadores favoritos y despreciaban a los otros que estaban llevando a cabo el mismo trabajo. Y es ahí donde podemos ver que el apóstol Pablo, atacando ese pensamiento, les hace la pregunta: ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros no hicimos nada por ustedes, el que deberían de tener su mirada puesta es en Cristo. Pero del capítulo 1, 2, 3 y 4 podemos ver que principalmente, hermanos, el apóstol Pablo está tratando las divisiones dentro de la iglesia. Del capítulo 5 al capítulo 7 podemos ver que primordialmente el apóstol Pablo toca todo lo referente a la inmoralidad sexual. Incluso es en el capítulo 5 donde se resalta esa gran mancha que había en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto, donde un muchacho se metió con la mujer de su papá. No solamente fue ese pecado, sino que en todo el capítulo 6 y 7 podemos ver una gran lista de pecados de inmoralidad sexual que se estaba cometiendo dentro de la misma iglesia. Del capítulo 8 al 10 podemos ver que el apóstol Pablo está tratando los asuntos referentes a la comida. ¿Por qué? Porque esto generó mucha división de la misma forma, porque había unos que querían prohibir el que nosotros o el pueblo de Cristo comiera ciertos alimentos, y por otro lado teníamos un grupo de personas que de una manera descarada estaban sacrificando comida, alimentos para los ídolos y los estaban consumiendo. Entonces el apóstol Pablo trata estos temas. Del capítulo 11 al capítulo 14, el apóstol Pablo trata específicamente, hermanos, los problemas al tiempo de reunirse. Podemos ver, hermanos, cómo esta iglesia literalmente tenía todos los problemas. Y del capítulo 11 al 14, los problemas incluían, hermanos, un desorden referente a los dones que ellos habían recibido. No solamente eso, sino que podemos ver, hermanos, cómo había una rivalidad entre ellos mismos, porque uno se creía que tenía los mejores dones, otro presumía de profetizar, otro presumía de hablar en lenguas, y había un desorden en esta congregación. Del capítulo 11 al 14,
el apóstol Pablo trata estos asuntos. Es en estos capítulos, hermanos, que de la misma forma vemos los abusos dentro de lo que viene siendo la conmemoración de la Cena del Señor. De tal manera que, como ya sabemos, hermanos, cuando esta iglesia se reunía, en realidad no recordaban la Cena del Señor. Terminaban borrachos, terminaban en orgías, terminaban haciendo todo tipo de pecado dentro de la misma iglesia al tiempo de congregarse. En el capítulo 15, el apóstol Pablo ataca errores doctrinales referente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque se habían infiltrado unos que decían que Cristo ya no iba a regresar y que el pueblo ya no iba a resucitar. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo trata este asunto en el capítulo 15. Ya para el capítulo 16, pues es más que nada un saludo y salutaciones finales. Como lo mencioné, hermanos, son los 5 puntos principales que vemos en toda la primera carta a los Corintios, pero claro, hay otros asuntos que de la misma forma el apóstol Pablo trata de una manera detallada. En esta oportunidad, hermanos, vayamos al capítulo 1, versículo 1, para ver esta primera porción, hermanos. Solo nos vamos a enfocar en esta oportunidad en los primeros 3 versículos del capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y como dice, y del Señor Jesucristo. En estos primeros versículos, hermanos, vemos 2 puntos principales de los cuales nos vamos a enfocar en esta oportunidad, hermanos. El primero tiene que ver con que el apóstol Pablo, como lo hace en algunas de sus otras cartas, pero más palpable en las cartas a los Corintios, dejen claro, hermanos, su apostolado. Era común que en aquel entonces, cuando una persona enviaba una carta, pusiera su título. Pero mucha gente en aquel entonces, y como incluso se puede ver de una manera frecuente hoy en día, la gente lo hace pero con el afán de levantarse el cuello, de que ve la posición que yo tengo. Pero cuando entendemos el contexto de por qué Pablo está haciendo tal cosa, hermano, nos damos cuenta que para nada tiene que ver porque Pablo pensara demasiado de sí mismo o que se elevara por la demás congregación por el hecho de que él era un apóstol, para nada. La razón por la cual Pablo al principio, las primeras palabras que él presenta en esta carta, dejen claro su apostolado, es porque mucha gente dudaba del apostolado de Pablo y de la misma forma, hermanos, había muchas personas que se autonombraban apóstoles. Eso no es nada nuevo el día de hoy. En aquel entonces también se autonombraban apóstoles, como la gente lo hace hoy en día, pero era extremadamente importante, hermanos, que Pablo dejara en claro su apostolado, porque conocemos la historia, hermanos. Pablo verdaderamente fue una persona escogida directamente y enviado, como dice la palabra de Dios, a ser apóstol de los gentiles. Pero había muchas personas que no solamente se estaban oponiendo al trabajo que el apóstol Pablo estaba llevando a cabo, sino que ponían en duda, hermanos, su apostolado. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, al leer la Escritura, de que el apóstol Pablo no fue uno de los 12. El apóstol Pablo, hermanos, de acuerdo a la evidencia que nosotros podemos ver en la Escritura, no fue una persona que caminó con Jesús. A diferencia de los 12, nosotros sabemos perfectamente que los 12 fueron personas que fueron seleccionadas en el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual significa, hermanos, que los 12 apóstoles fueron personas que literalmente, hermanos, fueron enseñadas directamente por parte de Jesucristo. Y podemos ver a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que siempre andaba con los 12. Pero en el caso de Pablo, hermanos, eso no fue lo que pasó.
Incluso sabemos, hermanos, cuando Judas se suicida, dice la palabra de Dios tanto en uno de los evangelios como en el libro de Hechos, sabemos qué fue lo que pasó. Vende a nuestro Señor Jesucristo, después va, se cuelga de un árbol, dice el libro de Hechos que se rompe la rama donde se había colgado, de tal manera que cae, se le abre la cabeza, hasta ahí llegó Judas. Pero un detalle importante, hermanos, en esto es de que cuando Judas muere, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 1, que los 11, entonces ahora, como se había cumplido la profecía, iban a sustituir al que tomaría el lugar de Judas. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, la palabra de Dios nos enseña algunas calificaciones muy específicas que deberían de estar presentes en la vida de estas personas para que tomaran la posición de apóstol. Hoy en día, hermanos, el título posición de apóstol es usado como si fuera cualquier cosa. Pero cuando vemos la evidencia escritural, hermanos, para que una persona pudiera obtener o poseer la posición de un apóstol, hermanos, en el libro de Hechos podemos ver de que esa persona debió haber visto, hermanos, a Cristo resucitado. Si una persona no había visto al Cristo resucitado, no podía ejercer la posición de apóstol. No solamente eso, hermanos, sino para que una persona fuera o tomara esa posición de apóstol, debía de haber sido escogido directamente por parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día muchos se autonombran apóstoles, pero esta es la lista de requisitos o alguna parte, hermanos, la lista completa la podemos ver en Hechos capítulo 1, me parece el versículo 41 en adelante. Pero Pablo, hermanos, cumplió cada uno de estos requisitos. Conocemos qué fue lo que pasó, hermanos, cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco. Dice la palabra de Dios en 3 o 4 capítulos en el libro de Hechos, el apóstol Pablo da su testimonio. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco, se le aparece nuestro Señor Jesucristo. Fue tan grande el encuentro que dice la palabra de Dios que Pablo, en aquel entonces Saulo, cae al piso, queda completamente ciego, y es cuando él escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces ya Pablo se da cuenta que todo este tiempo, siendo un notorio perseguidor de los cristianos, al punto que los encarcelaba y los mataba, cuando tiene ese encuentro con Cristo se da cuenta de que estaba peleando con Dios mismo. Y en la palabra de Dios podemos ver, hermanos, en Hechos capítulo 9, versículo 15, no perdamos Primera de Corintios, hermanos, pero es importante enfatizar por qué es que Pablo comienza su carta dejando en claro que él era llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero después de este encuentro podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice: el Señor le dijo, está hablando con Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este, como dice, hermanos, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Al apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, y podemos ver el ministerio apostólico de Pablo, en el cual su trabajo primordial fue ir a predicar a los gentiles, pero también de la misma forma a los reyes, gobernadores y de los hijos de Israel. Esta es una de las razones primordiales, hermanos, por la cual el apóstol Pablo deja en claro su posición y ministerio apostólico. Pero en segundo lugar, hermanos, lo deja en claro porque, como ya lo mencioné, en aquel entonces había muchas personas que se autonombraban apóstoles. Se colgaban el gafete de apóstoles. Y para empezar, hermanos, es necesario que regresemos nuestra mente a los tiempos de los apóstoles. La reputación que tenían los apóstoles, hermanos, eran personas que hablaban con la misma autoridad que Cristo, pues era palabra inspirada por Dios mismo, y los milagros que los apóstoles hacían, hermanos, no era sanar un dolor de cabeza. Los apóstoles, literalmente, como lo podemos ver en la Escritura, levantaban muertos. Todo eso lo hacían, hermanos, porque el propósito principal de todos esos milagros y maravillas era para autenticar
el mensaje que ellos estaban compartiendo. Entonces, el pensamiento de apóstol en aquel entonces era lo más alto, lo supremo. Hoy en día, lamentablemente, por tanto charlatán, incluso el título de apóstol tiene una connotación negativa en ciertos lugares porque tanto charlatán que se autonombra apóstol. Pero en aquel entonces, hermanos, era un pensamiento muy diferente. A consecuencia de eso, mucha gente se estaba autonombrando apóstol. Y es por eso que el apóstol Pablo está dejando en claro su posición, su ministerio. Ya para cuando llegamos en los capítulos más adelante, el apóstol Pablo da una lista de sus requisitos como apóstol. Pero, ¿cuál era el propósito y responsabilidad de los apóstoles? Como lo vemos en la Escritura. Dios escogió a los apóstoles, hermanos, para que trabajaran en el establecimiento y formación de la iglesia. Cuando Pablo llega a Corinto, hermanos, él llega con su ministerio apostólico para hacer precisamente eso, establecer y formar la iglesia. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo llevó a cabo esta función y de una manera general podemos ver que la primordial función de los apóstoles, de los profetas, era poner el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo no sé usted, hermano o hermana, que si es que vive en una casa, pero su casa nada más tiene una fundación. Y la fundación, hermanos, nosotros en nuestras casas es posible que la tengamos que destruir y volverla a reconstruir porque es de materiales no muy buenos. Pero el fundamento que quedó aquí, hermanos, por los apóstoles y los profetas inspirados por Dios mismo, no necesita ser reconstruido, hermanos. Y como tal, ya no hay necesidad de ningún otro fundamento. El fundamento, hermanos, ya lo puso Cristo siendo la piedra angular, pero también los apóstoles y profetas. ¿De qué manera? Con toda la revelación que hoy en día nosotros tenemos. Para que vayamos pensando, hermanos, cuál era el propósito de los apóstoles, tal como la palabra de Dios nos enseña. Entonces, la función de ellos era primordialmente establecer y formar iglesias, que es precisamente la razón por la cual Pablo va en todos sus viajes misioneros hasta que llega a Corinto. Ya hablamos que ellos, como testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo, ellos debían de predicar el evangelio verdadero, completo y autorizado de la expiación sustitutiva de Cristo mediante su muerte, resurrección y salvación por la fe en Cristo mismo. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de la autoridad apostólica, está puesta de tal manera que está al par de las mismas palabras habladas por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos, hermanos, la primera carta a los Corintios, Filipenses, las cartas de Pedro, debemos de entender, hermanos, que es palabra de Dios. Y esa autoridad, hermanos, solo les fue dada a los apóstoles. De la misma forma, hermanos, ya aprendimos acerca de esto, pero no cabe de más el resaltar. Cuando estuvimos estudiando las cartas de Pedro, sabemos, hermanos, que ya tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué significa eso? Ya no hay más revelación, hermanos. Ya no hay nada nuevo. Todo lo que Cristo quiso revelar para su iglesia, ya lo tenemos aquí. Si nosotros nos llegamos a topar con una persona que dice, Dios me mostró, Dios me reveló, Dios esto, hay que preguntarle que nos dé el capítulo, nombre del libro y versículo. Si no nos provee un capítulo, versículo, libro del libro, hermanos, descartémoslo porque no es palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ya está completa. Y Dios la entregó por sus apóstoles y profetas. Era tan importante esta labor, hermanos, que era primordialmente, hermanos, por lo cual los apóstoles hacían los milagros que ellos hacían en aquel entonces. Veamos 2 de Corintios 12:12 rápidamente.
porque uno de los requisitos, hermanos, es de que como apóstoles debían de evidenciar su apostolado mediante la realización de milagros. Dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Cuáles eran esas señales? Por señales, prodigios y milagros. Para que una persona tomara esa posición de apóstol, hermanos, su ministerio apostólico no solamente debía de ser respaldado porque vieron al Cristo resucitado, no solamente debía de ser respaldado porque fueron escogidos directamente, sino que también debía de ser evidenciado, hermanos, por las señales y milagros que ellos hacían en su ministerio apostólico. Y es por eso que vemos que cuando los apóstoles están predicando el evangelio, se encontraban con una persona que se quería oponer una palabra y quedaba ciego. Un manco que no podía caminar una palabra y se levantaba. Una persona, vemos dos casos, hermanos, en el cual personas muertas y los apóstoles con simplemente hablar, esas personas levantaban. ¿Cuál era el propósito principal de estos grandes milagros, hermanos? Que me atrevo a decir que no hay persona en la faz del mundo en los últimos 19 siglos que haya hecho tal cosa. El propósito principal, hermanos, era autenticar el mensaje que nosotros hoy en día tenemos aquí en la mano. Y esto lo vamos a aprender a más detalle conforme vayamos avanzando en los siguientes capítulos. Pero en primer lugar, ya vimos, hermanos, que Pablo está dejando en claro con estos habitantes de Corinto que él era un verdadero apóstol, él no era un charlatán. Y es por eso que dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. Sóstenes se cree, hermanos, que era el escriba al cual Pablo simplemente le estaba dando la palabra y él estaba escribiendo las cartas, lo cual significa que, como lo sabemos, hermanos, la mayoría de las cartas fueron inspiradas por Dios, entregadas a Pablo, pero él no las escribió a mano. A diferencia de unas cuantas, me parece el libro de Gálatas, cuando se está despidiendo, él incluso dice: me despido de mi propia mano, porque no era común que ellos mismos escribieran con su mano, y en este caso Sóstenes era la persona que estaba escribiendo en vez de Pablo. Cuando deja eso en claro, llegamos al versículo 2, y en el versículo 2 y versículo 3, hermanos, nos encontramos con una aparente contradicción o algo que no tiene sentido. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y ¿cómo dice, hermanos? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué digo, hermanos, que esto puede sonar muy contradictorio y hasta cierto punto generar confusión? Recordemos el contexto de lo que acabo de mencionar, hermanos. ¿Qué tipo de iglesia era Corinto? Era una iglesia, hermanos, donde se conocían por todo tipo de pecado que cometían dentro de la misma iglesia. Pero a esta iglesia, las primeras palabras que, para empezar, hermanos, Pablo ya conocía la reputación de esta iglesia. Pablo ya sabía que en esa iglesia había personas que se emborrachaban, había personas que caían en inmoralidad sexual, había personas que robaban, había todo tipo de pecado. Pablo ya conocía esto. Pero cuando Pablo escribe esta carta, les dice a los santificados en Cristo Jesús. Aquí nos encontramos, hermanos, con una de las más grandes verdades del evangelio referente a nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es esa gran verdad? Todos los creyentes, hermanos, todos los creyentes, sin excepción alguna, hemos sido santificados en Cristo Jesús y somos llamados santos. Sabemos, hermanos, que la aplicación, porque muchas veces cuando pensamos en santos, lo primero que se nos viene a la mente es una imagen de barro, de madera o de oro. Pero ya sabemos, hermanos, que la palabra santo lo que significa es apartado. En este contexto, hermanos, la iglesia de Corinto había sido escogida por Dios y había sido apartada. Estos hermanos, aunque a la mente de nosotros podíamos decir, ¿cómo es posible que a esos hermanos se les llame santos? Esos hermanos eran santos por el hecho de que Cristo los había escogido. Y la parte que es importante aquí, hermanos, es de que se puede decir de que Pablo está presentando unas palabras suaves y dulces para dejar la plataforma lista, porque
del versículo, la mitad del capítulo 1 en adelante, entonces sí, Pablo comienza a dar todas las reprensiones y reproches. Pero podemos ver, hermanos, de que antes de que Pablo comience a darles las reprensiones, reproches por todos los malos comportamientos, él les deja en claro: ustedes son santos. Y queridos hermanos, si nosotros hemos creído en Cristo verdaderamente, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, queridos hermanos, nosotros somos santos. Y la parte importante que espero, hermanos, nos guardemos en nuestro corazón: la identidad que nosotros tenemos en Cristo, hermanos, no depende por lo que nosotros hacemos, depende por lo que Él hizo y por qué Él nos escogió. Y porque Él nos escogió y porque Él nos apartó, la identidad que nosotros tenemos en Cristo no depende de lo que nosotros hacemos. Y esta es una gran verdad, hermanos. Y esta gran verdad, como lo mencionaba, puede generar un poco de confusión, porque ¿cómo es posible que le llamen santos a estos pecadores, a estos tales corintios? Son de lo peor. Pero ahí, hermanos, podemos ver claramente la identidad que nosotros tenemos en Cristo no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que Cristo hizo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. En el sentido bíblico, hermanos, el creyente menos conocido de hoy es tan santo como el apóstol Pablo. Y antes de que piensen qué herejía acaba de decir, somos santos en el mismo sentido, hermanos, de que somos apartados igual que lo fue Pablo. Somos apartados al igual que lo fue Pedro. Somos apartados al igual que todo aquel y toda aquella que es escogido y apartado por Dios mismo. ¿Y por qué? Somos santos porque el santificador nos hace santos. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando, hermanos, del sumo sacerdote. Está hablando de aquel cuyo sacerdocio, dice la palabra de Dios, que es aún mayor al de Melquisedec. Él, hermanos, es el santo. Él nos ha santificado, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero ¿qué tal si son unos borrachos como los de Corinto? Son santos, hermanos. Ahora, no quiero que nos quedemos con ese pensamiento hasta ahí, hermanos. Vengan las próximas semanas, porque tampoco quiero que nos vayamos, entonces vámonos a tomar, pues. No, hermanos, hay que seguir estudiando la palabra de Dios, pero es importante que dejemos esta verdad como plataforma del estudio que vamos a estar llevando por lo largo de los próximos meses. La identidad que nosotros tenemos en Cristo, hermanos, no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que Cristo hizo por nosotros. En el mismo libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10, vemos cómo esta verdad tan grande es repetida. Como todos los creyentes, hermanos, los corintios eran santos porque Dios los había llamado a ser santos. Hebreos 10:10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una sola vez, hermanos. Con ese solo evento que nuestro Señor Jesucristo hizo, Él declaró santos a todos aquellos que Él escogió, incluyendo a esta iglesia de Corinto. No a todos, porque ya cuando llegamos al capítulo 9 sabemos que había personas que simplemente no eran creyentes, pero a las personas a las cuales es dirigida esta carta, todos ellos, hermanos, eran creyentes, simplemente tenían ciertos asuntos doctrinales un poco distorsionados, y es la razón principal por la cual el apóstol Pablo envía estas cartas. Como lo hemos enfatizado, hermanos, ninguna de las comas, jotas, puntos que nosotros encontramos en la Escritura son casualidad. Cada uno de los escritos que nosotros encontramos, hermanos, son dejadas para nuestro ejemplo y porque nosotros como iglesia, hermanos, tenemos mucho que aprender de la misma forma. Porque algo que es visto como un patrón, hermanos, es que lamentablemente la ubicación de las iglesias muchas veces es definida por lo que está pasando a su alrededor. Entonces, eso no debería de pasar jamás, pero lamentablemente pasa.
Es por eso, hermanos, que podemos ver cómo hay ciertos lugares que se hacen llamar iglesia, que están cambiando, están torciendo ciertos mensajes, porque si los presentan tal como la palabra de Dios los enseña, va a sonar ofensivo para los vecinos de ese lugar. Y a consecuencia de eso, callan ante ciertas verdades. En otros casos podemos ver cómo las prácticas de ciertos lugares infiltran de tal manera que penetran hasta las mismas iglesias. Claro, nosotros sabemos, hermanos, que el lugar donde nosotros estamos ubicados no debe definir lo que se enseña y se lleva a cabo dentro de la iglesia. Tampoco se debe definir por lo que a la gente le agrade. Debe de ser definido por lo que Cristo ya estableció en su palabra. Pero en el caso de Corinto, hermanos, podemos ver que, número uno, era una ciudad llena, repleta de pecado. Y podemos ver, hermanos, un claro ejemplo cuando una iglesia no tiene el cuidado de seguir las santas escrituras y las líneas marcadas, podemos acabar, hermanos, permitiendo prácticas que son aceptadas alrededor de nosotros por el hecho de que estamos en ese mismo lugar. Y esa es la parte, hermanos, que nosotros espero podamos aprender, y de la misma forma, al ver todos estos detalles, si analizamos e identificamos cualquier práctica que Dios aborrece, hagamos lo que nos corresponde para hacer el cambio necesario. La iglesia corintia, hermanos, estaba muy lejos de ser santa en el término que se emplea hoy en día, que tiene que ver con un esfuerzo a hacer lo que Dios le agrada. En ese término, hermanos, la iglesia corinto estaba muy lejos de alcanzar ese estándar. Pero podemos ver que aunque no alcanzaban por su esfuerzo o buen comportamiento, aún así Dios los llama santos. Y Dios de la misma forma a cada uno de nosotros, aunque no somos dignos, hermanos, del título de santos, escogidos, hijos, amigos, Dios nos llama cada una de esas cosas a cada uno de nosotros que hemos recibido y creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo continúa con este mensaje. Es importante, hermanos, que nosotros, una vez más, tengamos en claro a lo largo de esta serie, hermanos, que nuestra identidad en Cristo, hermano, hermana, no es definida por tu esfuerzo. Incluso esto va de la mano con lo que aprendimos el domingo acerca de la gracia de Dios. Nuestra identidad en Cristo, hermanos, no cambia por lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos simplemente autentica nuestra identidad en Cristo, pero no cambia la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Y eso lo podemos ver de una manera muy clara, hermanos, en la iglesia a los Corintios. Entonces, nosotros, aunque podamos pensar, hermanos, que somos un fracaso porque por más que nos esforzamos, terminamos cayendo. Por más que queremos seguir adelante agradando a Dios, tropezamos. Querido hermano, que jamás se te olvide esta gran verdad, que si tú has creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú eres un santo, tú eres un escogido, eres un apartado de Dios. Y una persona que Dios escoge, una persona que Dios aparta, queridos hermanos, nuestro Dios no cambia de pensar. Nuestro Dios, una vez que toma tal decisión, téngalo por seguro que esa decisión es permanente. Simplemente la parte que nos corresponde es asegurarnos que verdaderamente hemos creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero a estos santos, hermanos, después de que les presenta estas hermosas palabras, llegamos al versículo 3, pues a estos santos, Pablo les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas palabras, hermanos, van mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en la superficie, pues gracia y paz, hermanos, es uno de los frutos de ser verdaderamente partícipes del cuerpo de Cristo. En aquel entonces, hermanos, había y todavía en el pueblo judío hasta el día de hoy, hay un dicho, hermanos, que los judíos tradicionalmente usan como un saludo, que es un tipo de paz, el hebreo shalom. En aquel entonces, de la misma forma hoy en día en el pueblo judío, es una palabra que se usa comúnmente como un saludo, shalom. Pero la palabra que está usando aquí Pablo, hermanos, para paz, no se está refiriendo al shalom. Se está refiriendo, hermanos, a la misma paz de la cual habla
en la carta a los Filipenses, que dice la palabra de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ese tipo de paz, hermanos, es una paz que cuando nosotros lo estudiamos en la Escritura nos damos cuenta que ese tipo de paz, hermanos, no proviene del mundo. El mundo no la tiene, y como no la tiene, no la puede ofrecer. En otras palabras, hermanos, esta paz solamente proviene por parte de Dios. Y como solamente proviene por parte de Dios, hermanos, este saludo, gracia y paz, era unas buenas palabras, pero que se limitan, hermanos, de tal manera que se pueden decir solamente entre cristianos. Porque si yo le digo gracia y paz, hablando de esta paz de la cual habla la palabra de Dios a una persona incrédula, no tiene sentido porque esa persona no la conoce, no la ha experimentado. Este tipo de gracia y paz, hermanos, es algo que solamente se experimenta en aquellos que verdaderamente son cristianos. Lo cual nos deja en claro, estos tremendos pecadores eran verdaderos cristianos. Y por eso es que Pablo les dice gracia y paz. El mundo no tiene esta clase de paz. Y este saludo, hermanos, una vez más es apropiado entre los creyentes solamente. ¿Con qué verdad nos podemos quedar? Que aunque vamos a estar aprendiendo, hermanos, muchas cosas referente a las prácticas de inmoralidad, la gran lista de pecados, estos hermanos eran cristianos. Eran un pueblo escogido por parte de Dios. Que claro, Dios no estaba para nada contento con la situación que se estaba llevando a cabo, y es por eso que Pablo tiene que ir a Corintio, de lo cual vamos a estar aprendiendo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. El apóstol Pablo enfatiza la elección de estos corintios, hermanos. Ellos son santos. Estos hermanos son cristianos, pero con mucho trabajo que hacer. Y nuestra identidad en Cristo, una vez más, espero que al repetir se nos quede bien grabada, no es definida, hermanos, por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo lo que nosotros podamos hacer, hermanos, si nosotros ya somos parte de esta gran verdad, querido hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer que cambie esta gran verdad. No hay nada, hermanos, que yo pueda hacer para cambiar la gran verdad de que Dios me escogió, me llamó, me justificó y posteriormente me va a glorificar. No solamente a mí, sino todo aquel que verdaderamente ha creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo tenemos en claro. No es por lo que nosotros hicimos, es por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y lo vemos de una manera palpable porque podríamos hacer la pregunta al hacer este estudio, hermanos, ¿cómo es posible que estos hermanos fueron escogidos por parte de Dios? Eran de lo peor. Pero queridos hermanos, ante los ojos de Dios, cada uno de nosotros nos encontrábamos en el mismo estado. Y aún con esa gran lista de pecados, con esa gran lista de transgresiones, no dando nada, pues no teníamos nada que ofrecer, Cristo puso su mirada en nosotros, Cristo nos escogió. Y no solamente eso, Primera de Pedro 2:9, vean esta gran verdad que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué hemos sido escogidos? Para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido comprados, hermanos, con un propósito. En la misma carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, ya para ir terminando, hermanos. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. No por algo que hubiese de valor en nosotros, no.
por lo que Cristo hizo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Regresemos al capítulo 1, versículo 1, hermanos. En esta oportunidad solamente quería dar la introducción y resaltar la gran verdad que el apóstol Pablo le habla a esta iglesia. Una iglesia a la cual nosotros podríamos decir, pero ¿cómo es posible que Dios les llame de tal manera a esos pecadores? Nosotros, hermanos, de una manera u otra, espero nos podamos identificar. No a un nivel detallado en los pecados cometidos, pero en el hecho, hermanos, de que cada uno de nosotros, nadie merece la gracia de Dios. Nadie merece que Dios haya puesto su mirada en nosotros, pero a Dios le plació. Y como a Dios le plació llamarnos, escogernos, también nos santificó. Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por hombre, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada aquel que le pertenece a Dios, hermanos, es un santo. Cada aquel que le pertenece a Cristo ha sido santificado en Cristo Jesús y hemos sido llamados, como dice Pablo, a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y para terminar, hermanos, despidámonos con este mismo saludo que solamente es aplicado para todos aquellos que pertenecen al reino de los cielos, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La parte que nos corresponde, vivir conforme a esa gracia y a esa paz. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por habernos escogido, Señor. En esta carta que comenzamos a estudiar, nosotros podemos ver una gran verdad, Señor. Después que tu siervo Pablo deje en claro su apostolado para estos hermanos ubicados en Corinto, él les deja en claro que ellos son santos. Una iglesia, Señor, que podemos ver de una manera detallada la gran lista de pecados cometidos. Pero tu palabra dice que ellos son santos, santificados, apartados. Esta gran verdad, Señor, es que nuestra identidad, Señor, no depende de lo que nosotros hayamos hecho. Nuestra identidad en ti, Señor, depende de que tú, antes de la fundación de este mundo, Señor, ya nos conocías. Y como antes ya nos conocías, nos escogiste, Señor. Nos escogiste para perdonarnos, justificarnos y posteriormente, Señor, glorificarnos al lado de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tan grande amor manifestado en esa elección para con nosotros, Señor, pues reconocemos de la manera más humilde que no lo merecemos, Señor. De la misma forma que estos hermanos ubicados en Corinto no lo merecían, Señor. Pero tu gracia fue manifestada hacia ellos, como con nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que a lo largo de esta serie, tu Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno de nosotros, pero que podamos, Señor, entender los misterios de esta carta con esta gran verdad en mente, que nuestra identidad en ti, Señor, no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Eso no significa, lo sabemos, Señor, que no habrá evidencias de que te pertenecemos, pues tu palabra repetidamente nos habla acerca de eso. Pero lamentablemente, Señor, muchas veces por falta de conocimiento nosotros caemos en ciertas prácticas que te desagradan, Señor, pero es por eso, Señor, que nos
deleitamos en conocer más tu voluntad, porque queremos, Señor, entender qué es lo que a ti te agrada, qué es lo que a ti te desagrada, Señor, para que nosotros, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos enderezar nuestros pasos conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Te pido de la misma forma, Señor, que nos lleves con bien a casa y que nos ayudes, Señor, a ser unos cristianos que verdaderamente te representan de la manera que tu siervo Pablo le decía a estos hermanos en Corinto: santificados para ti, Señor. Gracias te damos. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.